existencia de Dios. La voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, insistencia, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese. Ya, se acabó toda discusión. Llegaron estos señores a buscarme, vinieron desde Cesarea, venían de la casa de un incircunciso, un inconverso, un no judío, un pecador para esta gente. Bueno, de la casa de él vinieron a buscarme. La ley, la letra, la tradición decía: no vayas con ese tipo de gente. No los recibas. Pedro los recibió. No los hospedes. Pedro los hospedó. No vayas con ellos. Pedro fue con ellos. No entres a su casa. Pedro entró a su casa. No les prediques, no les des la palabra a esa gente que no se la merecen. Pedro les dio la palabra. Pedro hizo todo lo que la tradición judía decía que no se debía hacer. ¿Por qué lo hizo? El versículo número 12 resuelve todo el problema. Y el Espíritu me dijo que fuese. El Espíritu me dijo que fuese. Si el Espíritu me manda, ¿cómo no voy a ir? Si el Espíritu me envía, ¿cómo no voy a ir? Yo recuerdo que hace unos años atrás, yo sentí que el Espíritu Santo me enviaba a la zona de Chiapas. Y el subcomandante Marcos se opuso a mi viaje. ¿Quién es el subcomandante Marcos? Bueno, los que leen la prensa saben, el subcomandante Marcos es dueño, por así decirlo, de toda esa región. Es un rebelde que tiene sus guerrillas en esa zona y gobierna esa zona. La policía no tiene autoridad en esa región, ni el ejército tampoco. Realmente el subcomandante Marcos es el que manda en toda esa zona, y el subcomandante mandó un comunicado diciendo que el pastor Díaz Pavón es non grato en la región Chiapatecas, en Chiapas. Pero el Espíritu me había mandado a ir. Yo estaba en Puebla, y entonces junto a un hermano que se llama Víctor Seijas y otro hermano, el hermano Adalberto Olivares, decidimos salir hacia allá porque el Espíritu nos estaba enviando. Algunos se preocuparon, algunos me llamaron, me hablaron, me dijeron: es irresponsable ir hacia allá a una zona tan peligrosa. No es irresponsable obedecer al Señor. Bueno, su vida corre peligro. ¿Y qué si corre peligro? Más peligro corre cuando no obedezco al Señor. Cuando obedezco al Señor estoy seguro. Y si muero, me voy con Él. Cuando no lo obedezco, allí es que viene la inseguridad. Así es que las palabras de Pedro fueron claras. El Espíritu me dijo que fuese. Y si el Espíritu me dice que vaya, yo voy, y no importa lo que nadie diga. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, un altito allí. Qué curioso, ¿verdad? Que la religión dijese que Pedro no debía ir a ese lugar, pero el ángel del Señor sí pudo llegar a ese lugar. Curioso cómo Jesús sí podía llegar a esos lugares. Dios puede llegar a esos lugares. Bueno, si Dios puede llegar, si Cristo puede llegar, si el ángel puede llegar, entonces yo tengo que llegar, usted tiene que llegar. Tenemos que ir a donde el Espíritu de Dios nos está mandando. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Le había dado todos los detalles el ángel. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El mensaje que estaba en la boca de Pedro sería capaz de hacerlo salvo a él
y hacer salva a toda su casa. Y eso incluía no solamente la familia inmediata, sino la familia extendida, aquellos que lo rodeaban, aquellos que trabajaban con él, los amigos íntimos, los cercanos, los que estaban influenciados por la autoridad de este señor Cornelio. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. ¿Cuántos cambios extraordinarios ocurren cuando nosotros nos dejamos utilizar por el Señor? Una mujer testificaba allá en Venezuela como en la anterior fiesta de Pentecostés ella había llegado para pedir la oración porque era estéril, pero la bendición de Dios fue tal que ayer domingo llegó con su bebita, con su niña de ya varios meses de nacida, porque inmediatamente después de Pentecostés del año pasado quedó embarazada. El Señor sanó su vientre y ayer oramos por otras mujeres que igualmente no habían podido quedar embarazadas, y yo sé que en los próximos días pues ya van a ver el fruto, ya van a ver que van a estar embarazadas. Y Dios va a hacer ese tipo de milagros aquí también. Así es que no piense que estos milagros son solamente para las cruzadas y las campañas por allá a la distancia. Estos milagros son para usted también aquí. En estas transmisiones a través de la internet estamos viendo milagros maravillosos. Alguien me dice, ¿cómo es que usted le predicó ayer a 40, 50 mil personas en el estadio Pachencho Romero y hoy está aquí con esta camarita? Bueno, porque yo sé que hay un poder extraordinario que se está moviendo. Hay gente en diferentes partes del mundo que nos está viendo. Hay gente que se está conectando a la internet. La gracia, el poder de Dios los va a alcanzar e igualmente hoy van a haber milagros. ¿Quiénes van a recibir milagros? El que los quiera. Usted quiere un milagro del Señor, lo necesita, anhela que Dios intervenga en su vida. Por favor, vaya de inmediato ahí al lugarcito donde dice en vivo @diaspavon.com y mándeme un correo, mándeme una nota a esa dirección en vivo @diaspavon.com. Me envía a esa dirección y esas son las que me llegan inmediatamente. Si lo hace a mi correo personal, no me va a llegar ahora, me va a llegar luego. Pero si usted quiere que yo sepa que usted está ahí, quiere que ore por su petición y su necesidad, es importante que me haga llegar esa información de inmediato. Envíalo ahora mismo. En vivo @diaspavon.com y voy a estar orando por usted ya en unos minutitos, en unos 20 minutos vamos a la oración. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó, descendió el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro está estableciendo que fue la misma experiencia. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro está estableciendo que esa experiencia de cómo cayó el Espíritu Santo sobre esta gente y cómo hablaron lenguas, cómo hubo una manifestación del Espíritu Santo en ellos, a eso Pedro lo está llamando bautizados con el Espíritu Santo. Eso es bautismo con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios está haciendo algo, nosotros tenemos que ser socios de Dios en ese trabajo. Dios está trabajando con sus hijos, Dios está trabajando con su esposa, con su esposo. Dios está trabajando en la vida de esas personas necesitadas. No importa cuántos problemas tenga su hijo, no importa que su hijo le haya dicho que es homosexual, no importa que su hija le haya dicho que está embarazada, no importa que su hijo le haya dicho que usa drogas, no importa que su esposo sea borracho.
Usted tiene que creer en el día de hoy que Dios va a obrar, que Dios va a hacer algo en la vida de esa gente y en el trabajo de Dios. Para con ellos nosotros tenemos que ser